Entonces les decía al principio que es tan evidente tanta distracción que hay en lo que nos rodea, familia, hijos, marido, mujer, amigos, enemigos que no faltan, el trabajo, la empresa, el empleo, tantas cosas para atender, que el sistema del mundo está diseñado para que le dediquemos cero. O sea, si por el mundo fuera como sistema, nada de acercarnos a la lectura juiciosa de la palabra. Olvídate. Podemos sacar tiempo para todo, pero el mismo sistema del mundo sanciona social, intelectual y a veces hasta físicamente, como en el caso de Pablo o el mismo Juan, que está preso en Patmos, porque miren que al final del capítulo 1 dice, preso por la palabra de Dios. Lo encerró el sistema porque está abriendo la luz a la humanidad de lo que Dios ha decidido revelar a través de la palabra profética que nos fue entregada por el Señor Jesús, para el Señor Jesús y en el Señor Jesús. Entonces les decía que ¿cuál es la única manera en que nos libremos de pasar por la muerte? Es, como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Primera de Corintios capítulo 15, que si en el momento en que el Señor venga por segunda vez, nos halla vivos y no muertos, habiendo creído en Él para resucitarnos, al igual que aquellos que durmieron resucitarán, nosotros seremos, los que estemos vivos, seremos transformados para estar juntamente con ellos y con Él en las nubes. Entonces, el evento muerte, una vez usted y yo nos muramos, si nos toca morirnos, ahí es donde en el umbral, no a este lado del umbral, sino al lado de allá. ¿Sí? ¿Sí se le dice umbral? Sí, de allá para acá. Bien, vamos a decir, por lo menos yo voy a decir, rayos, no le dediqué más tiempo a lo que realmente era lo que había que dedicarle tiempo, porque mira, o estuve dedicándole mucho tiempo a mi marido, a mi mujer, y en ese evento nadie tomará marido y nadie tomará mujer, o a mis hijos, ¿sí? Valiosísimos, pero en ese evento ya nadie va a criar a nadie, o a el patrimonio, y resulta que la Biblia no es mentira porque es la palabra de Dios y Dios no puede inclusive mentir. Entonces vamos a saber que versículos como esos que dice, nada traímos a este mundo y nada nos hemos de llevar, es totalmente real, completamente. Por eso el privilegio que tenemos de que Dios haya tenido tanta misericordia de nosotros al entregarnos ese versículo al derecho, y es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Este capítulo es escrito por un hombre que precisamente sabe que en los próximos días va a morir, y por eso escribe así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire que la conversación entre Pablo y Timoteo a través de esta carta tiene unos testigos supremamente poderosos. Él no le está diciendo, te encarezco delante de los demás miembros de la congregación en Éfeso, te encarezco delante de tu papá y tu mamá y de tu abuelita, conocidas mías, te encarezco delante del grupo de apóstoles que aún están ministrando entre ustedes, te encarezco delante del club al cual perteneces y del cual eres hincha. No, para Pablo era completamente real la presencia del Padre y del Hijo, y sabemos que la carta está siendo inspirada por el Espíritu Santo. La Trinidad para Pablo era una constante. Él sabía que cuando le dice a Timoteo, realmente lo que le está diciendo es, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, y le habla acerca de un evento en donde realmente las calificaciones se van a dar. Las verdaderas calificaciones las vamos a encontrar acá, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Pablo no está dudando en ningún momento que el reino de Dios y su justicia es real, y que hay un rey en ese reino, y que comparecerán ante él no solamente los muertos que creyeron, sino también los que no, y que comparecerán ante él los vivos que estén creyendo y también los que no. No hay un tribunal máximo al cual podamos acudir, y de este tribunal no podemos huir, porque de la justicia de los hombres sí, algunos pasamos por debajo de las leyes de los hombres y evadimos una cantidad de responsabilidades, pero acá Pablo está diciéndole a Timoteo, no es que tengas miedo de llegar a ese tribunal, sino qué bueno llegar a ese tribunal para recibir premiación y no pérdida. ¿Y qué le dice? Que prediques la palabra. O sea, este libro, realmente sencillísimo de entender cuando se ha nacido de nuevo, dificilísimo de captar cuando no se ha nacido de nuevo, y enredado cuando no renovamos nuestra mente a pesar de haber nacido de nuevo. Hoy teníamos la oportunidad de estar compartiendo allá en el lago de pesca con una persona, y después de escucharla un buen rato y ver cómo otra persona que conoce de las escrituras trataba de convencerle con argumentos y cosas aún de la misma palabra, después de que estábamos a solas con el que conoce de la palabra, le dijimos, ¿te das cuenta, amigo? Es que si no nace de nuevo, ni lo va a ver, ni va a poder entender, ni va a poder entrar. Entonces dice, que prediques la palabra. Ahora, hay que estar con esto de renovar la mente constantemente para poder dar un buen testimonio cuando haya alguien que quiera escuchar. Dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y nos dice, redarguye con base en esa palabra que se predica, reprende con base en esa palabra que se predica, exhorta con base en esa palabra que se predica, pero le añade un ingrediente que es fruto del Espíritu Santo y es la paciencia. Repetir vez tras vez lo mismo sin alterarnos, porque en últimas, si tú y yo hemos recibido la revelación y la bondad de parte de Dios de captar lo que esta predicación de la palabra dice, tenemos que ser sumamente pacientes con el que no ha nacido de nuevo, con el que naciendo de nuevo necesita que vez tras vez se le repita lo mismo, porque es que no, yo no sé si se pueda decir así, pero nos estamos jugando el alma de esa persona, porque vamos conscientes de que lo que dice este libro es correcto. Entonces dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, no solamente debo tener cuidado del comportamiento, sino de lo que enseño. Y recuerden que nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vemos una cantidad de corrientes, sea seculares, origen mental de la humanidad, tratando de explicar este viaje de la vida y el de después de la muerte. Pero también hay personas que se desviaron de la sana doctrina, pero no dejan de hablar del Señor Jesús. Por ejemplo, en estas dos cartas, primera y segunda de Timoteo, había una corriente que se había infiltrado. No dejaron de hablar del Señor Jesús, pero sí tenían serios problemas con respecto a la comprensión de lo que era la resurrección. No solamente tuercen la doctrina, sino que al torcer la doctrina se vuelven licenciosos en cuanto al testimonio de las obras de la carne. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, piquiña en los oídos, ganas de escuchar, pero como no quieren escuchar la doctrina, se vuelven patrocinadores de maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, conforme a las propias obras de la carne, para justificar el andar en la carne y no entender la bendición de la vida en el Espíritu. Y las patrocinan tremendamente. Cuando a uno le hablan de añadiduras, por ejemplo, como te ofrecen una especie de loto en la que te garantizan la ganancia, inclusive cosas tan sencillas como las finanzas se vuelven un negocio. Si diezmas, tendrás esto.
pero ya vimos explorando Malaquías capítulo 3 del versículo 8 al 12, que realmente diezmar es dejar de robar, y robar es una obra ¿de qué? De la carne. Entonces no es una lotería, para que te vaya bien y tengas, sí, claro, pero no va a ser por eso, sino porque realmente vivo mis finanzas en el espíritu. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, cuando a una persona se le ofrecen añadiduras a cambio de lo que da, invierten. Mire, las personas que ven negocios aparentemente de fácil negocio, como los negocios ilícitos, por ejemplo las drogas. ¿Por qué? Porque retribuye grandemente. Entonces lo que hay detrás de eso es una codicia tremenda, casi que no tiene ninguna diferencia con diezmar de esa manera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué estos tumores de falsas doctrinas crecen tanto? Porque tienen patrocinadores que les inviertan y sostengan eso. Mas no ocurre así muchas veces con la sana doctrina. Tenemos un Pablo metido en la cárcel. Si usted puede leer atentamente Hechos de los Apóstoles, Pablo se hubiera librado de su primera prisión si le hubiese soltado billete a uno de los que lo tenía preso. ¿Se acuerda que lo llamaba frecuentemente para escucharlo, pero lo que en el fondo había era si de pronto le soltaba algún billetico? Era Festo, era Porcio Festo, no recuerdo bien, qué pena hablar de ese señor si no es, pero allá hay uno, si buscan bien en Hechos de los Apóstoles se dan cuenta, pero él renunció a eso, dijo mejor me quedo aquí. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y ahí viene, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debo avanzar. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio, porque estas falsas doctrinas embriagan, adormecen la mente, el espíritu y la guianza del alma. Entonces le dice, usted sea sobrio, porque por embriagarme de un conocimiento vano, porque es de fábulas, entonces me pierdo. Dice, debes guardar la sobriedad en cuanto a la doctrina que tienes. Hay personas que manejan también las falsas doctrinas, porque nuestra insistencia en que seamos ávidos en la juiciosa lectura de las Sagradas Escrituras. Porque si uno no está bien sustentadito, sustentadita, resulta enredado, ¿cierto? Entonces estás tratando de compartirle la palabra a alguien, pero por falta de estar bien afianzado a ella y convencido y convencida, resulta que el otro empieza a esbozar con tanta vehemencia cosas falsas que uno termina diciendo, sí, de pronto, ¿será que es así? No. Entonces, pero tú sé sobrio en todo. Y le dice, soporta las aflicciones. Predicar el Evangelio trae aflicciones, de adentro y de afuera. Y nos recuerda que la mejor arma es el ataque. La mejor defensa es el ataque. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quizá Timoteo pertenecía a una orden de evangelistas dentro de la congregación local de Éfeso, pero realmente podemos ampliarlo a que compartir la palabra, mientras uno esté compartiendo la palabra de Dios, está al frente y cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que va marchando, no retrocediendo, defendiéndose de. Entonces, hablaba con unas personas acerca de lo importante que es cumplir el círculo. Somos alcanzados por la bondad del Espíritu Santo para el Señor. Comenzamos nuestra labor de nacidos de nuevo para renovar la mente, juiciosos, muy juiciosos, pero realmente surte el efecto completo cuando podemos compartirle a otros ese gran regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de la responsabilidad que tienes con aquellas personitas que Dios te ha entregado para abrirles el entendimiento desde el punto de vista del Espíritu Santo, me vuelvo un pescador de personas. Tenemos la capacidad de complicar lo sencillo. Es impresionante. Miren que el Señor Jesús dijo, los haré pescadores de personas, pescadores de hombres. Entonces, resulta que valdría más que leer 100 cartillas de cómo evangelizar
módulo 1, módulo 3, 4, 5, 6 y 7 de las diferentes corrientes y franquicias que se han levantado desde que el Señor Jesús fundó la iglesia, que es la iglesia de Él, no la del siglo III, no la del siglo XV, no las vertientes del 17, 18 y las de últimamente, que valdría más ver un programa de Discovery y mirar qué hace un pescador para pescar, cómo llega al lago o al mar, cuál es su posición en el bote o en la orilla, qué carnadas usa, etcétera, porque realmente la gente que Dios te entrega es no solamente para pescarla, sino para cuidarla. No la estamos pescando para una institución o una denominación, sino para el reino, para que seamos reyes y sacerdotes, para que seamos un reino de Dios. Por lo tanto, si yo descuidara los peces que Dios me ha dado, como eso no me lo aplaude el mundo jamás me va a aplaudir que le dedique tiempo a evangelizar a una persona, nunca, pero el reino sí, y el rey del reino sí. Entonces tenemos ciertas personitas que estamos pescando allí en nuestro lago del tesoro, y responsablemente nos sentamos ahí todos los días porque somos custodios de esas almas. Para algunos podrá parecer, qué tan vagos, como se sientan ahí a perder el tiempo, que hablen lo que quieran. Lo importante es que cuando llegamos ahí nos vamos a encargar de don fulano, de don sutano, de don mengano, de don perano y de todo el que se acerque. ¿Por qué? Porque hemos entendido la labor de evangelista y de ser pescadores de personas. Entonces dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, si tú me preguntas ahora a mí por los recientes peces que Dios me ha dado, te digo cómo se llaman, qué hacen, qué piensan y cómo me encuentro con ellos. A mí nadie me tiene que decir, ve, y don fulanito, ¿cómo va? ¿Sí lo estás viendo? Claro que lo estoy viendo. Si él me ha entregado esa alma para abrirle el reino, soy responsable por esa alma. No sé si me hago entender. Entonces dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está hablando de su muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí tenemos un hombre que sabe que va a morir, pero mira hacia su pasado y se da cuenta que ha corrido bien con la revelación del evangelio que Dios le dio en Hechos capítulo 9, cuando la luz lo derribó y la voz le habló. Y sería muy trágico si solamente uno dijera, como viví de bien para Dios. Ahora él viene y mira hacia el futuro, no es sino dar media vuelta y lo espera el futuro y dice, ahora estoy listo para vivir eternamente con Dios. Porque dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, y amplía, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el mismo día que le acaba de decir a Timoteo que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino. Y nos dice, mira que la palabra sí nos incluye, claro, en todo momento. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo se despide y nos incluye en su despedida. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida es estar expectantes a su regreso, no tanto de la fecha, sino con mi estilo de vida acá. Y no estoy hablando solamente de comportarme bien, sino de compartir el bien que he recibido en Cristo Jesús. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ya pasa a cosas más íntimas del diario vivir. Es decir, el estar en el cristianismo, el ser creyentes, no implica que no tengamos afectos y compañeros de milicia y de batalla. Dice, procura venir pronto a verme. Pablo y Timoteo tenían una relación independiente, pero incluyente de su parte humana. Ellos estaban predicando el reino de Dios y su justicia, pero también se enfermaban, también los apresaban, también lloraban. Pero la relación que hay entre ellos es la de padre e hijo. Pablo veía en Timoteo un hijo, Timoteo veía en Pablo un padre, pero es una relación de reino. Y él, preso, Pablo, le dice a Timoteo que está en Éfeso a través de esta carta, procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. No sé si usted ha tenido la oportunidad de
trasegar la vida con alguien, con amigos y amigas reales, con los cuales usted a veces no necesita ni siquiera hablar, pero saber que ocupa un lugar en ese pensamiento es más que suficiente. O hacer un viaje, largos viajes en los cuales tú no tienes que preocuparte por ir manejando a ver con qué conversación entretengo a sino que hasta callado se puede uno ir de aquí a Pasto, imagínate. Procura venir pronto a verme. Esa compañía le daba a Pablo alicientes, y entra a hablarnos de cosas que ocurren. Muchas veces uno, por la falta de lectura juiciosa de la palabra y de su comprensión, no se da cuenta que la Biblia no nos niega ninguna desazón, no las entrega todas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este señor Demas, Pablo dice de él, Pablo habla de Demas en cartas anteriores, creo que en Colosenses y en Filemón, habla de él como una persona que estaba dentro de ese cuerpo de servidores del reino de Dios en esa generación, pero en las últimas curvas Demas se separa de ellos. Dice, porque Pablo anhela la compañía de gente como Timoteo, porque gente que había estado con él como Demas se salió. Y dice, porque Demas me ha desamparado. Quiero que veamos la sobriedad con la que Pablo habla de este asunto. En él no hay ninguna pasión ni ningún rencor. Aquí Pablo, y démosle este beneficio a Demas, lo sabremos en la eternidad, está diciendo que desamparó a Pablo, no que se apartó del Señor. Habrá muchas personas que ya no caminen contigo o conmigo, pero eso no quiere decir que no estén con el Señor y caminando con el Señor. Pablo tenía muy claro eso, y dice, porque Demas me ha desamparado, y aquí dice, amando este mundo. Queda la incógnita si fue que Demas se devolvió del todo y renegó del nombre del Señor, o que abandonó el equipo apostólico que el apóstol Pablo dirigía. No sabemos, pero este señor se fue. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Menciona a otra personita, y es este señor Crescente. Se fue a Galacia, de él no dice nada, tal vez estaba llevando alguna carta. A Tito, que es el que vamos a ver cuando abramos la carta que se le escribe a Tito de parte de Pablo, y a Tito fue a Dalmacia, posiblemente a llevar alguna otra carta. Entonces, cuando es específico de Demas, se salió del equipo, pero Crescente ha tenido que partir, entonces Pablo se siente solo hablando humanamente. Cuando manda a llamar a Timoteo o le suplica que vaya, tengamos en cuenta esto. No es como ahora que yo necesito hablar contigo y te mando un correo o un mensajito o un texto. O puedo usar el correo tradicional, el certificado, y te llega rápido. No, aquí estamos hablando de que la carta primero había que escribirla. Luego había que buscar a alguien de confianza para enviarla. Y depende de lo lejano, como no todo el mundo tenía acceso al correo imperial, digámoslo así, o que usaban los romanos, y no era de mucha confianza porque la esculcada de esos correos era terrible, había que esperar a que la persona pudiera llegar. A Pablo tenía que enviar la carta, Timoteo recibirla, no se sabía si días o meses después, algunas de ellas posiblemente años. Entonces, cuando le diga, venga ya, no pensemos como en lo de hoy. Esto implicaba algo, y si estamos pendientes de que lo van a matar dentro de poco, la urgencia era mucha. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero aquí habla de alguien muy especial. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Lucas es el escritor del Evangelio, Lucas es quien escribe Hechos de los Apóstoles, Lucas siempre estuvo ahí. En algunos lugares él se refiere como el médico amado, era un compañero de milicia. Pero Pablo quiere ver a Timoteo y nos habla así como
Este Demas acaba de partir del ministerio del apóstol Pablo y lo ha desamparado, le ha quitado su compañía, sus afectos posiblemente. Nos habla de una personita que ya habíamos hablado al principio del inicio del ministerio del apóstol Pablo. Pues es que aquí estamos en el tiempo de evocar, hombre, mañana o pasado mañana me voy a morir, voy a ser sacrificado. Echémosle un vistazo a lo que ha ocurrido. Entonces, usted y yo recordemos con Pablo cómo fue esta relación con Marcos, porque lo que ahora Pablo dice de Marcos es supremamente especial. Mira lo que dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Confiaba en él como obrero, confiaba en él como portador del reino de Dios y su justicia, confiaba en él como una persona responsable para entregar esta obra eterna a la que hemos sido llamados. Pero eso no fue hacia el principio. Recuerden que en el primer viaje misionero, Pablo sale en Hechos de los Apóstoles con Bernabé. Este Juan Marcos es a propósito el que escribe el Evangelio de Marcos. Algunos dicen que fue gracias a la compilación que hizo de las experiencias que el apóstol Pedro le contaba, porque eran muy cercanos. Evidentemente, este Marcos lo vemos como referente. La casa de Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos, era muy cercana al ministerio apostólico del apóstol Pedro. Cuando Pedro es liberado por el ángel, cuando Herodes iba a tratar de matarlo, Pedro se dirige a la casa de la mamá de Juan Marcos, y allí le abre una muchacha llamada Rosita, Rode. Bernabé, en el primer viaje misionero, se lo trae porque este Juan Marcos es sobrino de Bernabé además. Está muy largo el chisme, pero es así. Entonces, se los llevan en ese primer viaje misionero, Juan Marcos se va con ellos, y se les devuelve como después de 3 o 4 pueblos, no aguantó. Ahí no especifican por qué, pero el tipo se devolvió. A Pablo eso no le cayó bien, porque Pablo estaba en un momento de su vida y de su pasión por la vida del Señor y del ministerio, en que parecía ser que era más importante la obra que el obrero. Cuando inician el segundo viaje misionero, Bernabé dice: ¿y Juan Marcos? Y Pablo le dice: ¿cuál Juan Marcos? ¿No ve que nos abandonó en el primer viaje? Y hubo una discusión grande, de palabras grandes, entre Bernabé y Pablo, tanto que Pablo se va con Silas, que recuerden que no era una señora, sino un señor que se llamaba así, y Bernabé se va con Juan Marcos. Pero ahora ya Pablo, anciano, ya a punto de ser sacrificado, él ha hecho, digámoslo así, las paces ministeriales con Juan Marcos, a tal punto que le dice a Timoteo: tráigalo con usted. ¿Por qué? Porque ese hombre es útil para. Ahora parece que el obrero es más importante que la obra, o por lo menos sabe que la una va con la otra. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En este caminar, amigos y amigas, uno va a tener dificultades con el carácter de los demás, pero también vas a tener la oportunidad de restaurar esas relaciones, las que sean posibles de restaurar. Mira que aquí lo de Juan Marcos con Pablo no eran problemas de doctrina, fueron problemas de que, no sé, a aquel le dio miedo, o se sintió enfermo, le pareció que eso no era. Todo lo que no sea problema de doctrina se puede arreglar, se puede arreglar. Aún los de doctrina, si el que está en la mala doctrina se arrepiente, pero eso es muy difícil, pareciera. Pablo le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, puede ser a llevar esta carta que en este momento estamos leyendo para entregársela a Timoteo, o a hacer alguna otra vuelta. Entonces, estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo son muy personales. Por ejemplo, mira: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, ¿cierto? Eso es algo como: tráeme la chaqueta, la bufanda, la gorra, algo así. ¿Por qué? Porque se aproxima el invierno. Entonces no era tan fácil uno andar con la ropa en una maleta para arriba y para abajo, y menos en prisión como estaba Pablo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y le encarga otras cositas, y los libros, mayormente los pergaminos.
Los libros puede referirse a cosas que Pablo escribía, y los pergaminos pueden hacer referencia. Recuerden que ahora nosotros tenemos acceso en esta forma a los libros, pero en aquella época eran pieles sobre las cuales después se escribía, o Pablo tal vez tenía acceso a manuscritos de la Torá. Recuerden que él había estado en el Sanedrín menor y había sido educado por un miembro del Sanedrín mayor como Gamaliel. Es posible que tuviese acceso a libros como los que vemos en el Antiguo Testamento, escritos en esas cosas, o para escribir. Y de igual forma, Pablo, sin armar ningún chisme, también le advierte a Timoteo de que hay gente que hay gente que no es ni nacida de nuevo, pero ataca el Evangelio de una manera impresionante y que se pudo haber infiltrado en un momento determinado en la obra. Porque aquí habla de un señor llamado Alejandro. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y Pablo le dice, al igual como le dijo acerca de Juan Marcos, me es útil para el ministerio, de este le dice, aléjese de él. Le dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Mire que no hay un ánimo de venganza tampoco, sino que él sabe que en ese tribunal en donde ha conminado a Timoteo para que predique la palabra en los primeros versículos, a ese mismo tribunal se tendrá que presentar este señor. Y Pablo entonces usa de algo muy simpático, porque miren, cuando yo trato de desquitarme, o me quedo corto o me excedo en la venganza. Pero cuando yo, como en Romanos dice él, toda venganza dejémosela al Señor, es decir, toda justicia dejémosela al Señor, no nos imaginemos al Señor pues como un sicario de nuestras desventuras, no, sino que Él paga en ese tribunal a cada uno conforme, y sobre todo cuando la oposición es tremenda, pero hacia la misma predicación del Evangelio que trae salvación a las almas. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ya lo había mencionado anteriormente. Había muchas personas que se llamaban Alejandro en esa época, pero parece que es la misma de capítulos anteriores. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Es que esto abarca una cantidad de... puede abarcar chismes, puede abarcar difamación, puede abarcar interrumpió el flujo de recursos para tantas cosas. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo, pilas pues, guárdese usted también de él. O sea, hay personas que son dañinísimas para la obra y para el obrero, ni para el uno ni para el otro. Usted encontrará que el apóstol Juan hace también una referencia a un tipo llamado Diótrefes en su tercera carta, si mal no estoy, cuando dice que no recibía a los miembros que visitaban la iglesia, ni dejaba que recibiera la gente en sus hogares o en sus casas a quienes visitaban a la congregación porque quería ocupar los primeros puestos. Guárdate tú también de... En este caminar hay gente de la que uno se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar de ella, porque es mala de toda maldad. No nació de nuevo, o nació de nuevo y no entendió bien la cosa, en fin, pero que caldereros hay, los hay. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces aquí mire que Pablo no está, a pesar de que le ha causado mucho daño a él, lo que a él más le duele es que no permitió el correcto avance de la palabra de Dios que él predicaba. Se oponía quizá con falsas doctrinas, se oponía quizá con argumentos, no sabemos, pero Pablo se está despidiendo. También hay una vocación acá, pero miren que no es como una queja, sino que el sufrimiento forma parte de este caminar. O sea, cuando uno realmente se toma en serio esta cosa, que es el reino de Dios y su justicia, al darte cuenta de que la eternidad es cierta y la temporalidad también, y como sabes que en eso va realmente lo que vale la pena, que es tu vida eterna y la de los demás, y realmente vamos a pasar es en la eternidad, esto aquí es un ratico nomás, pero él también recuerda con nostalgia
y parece ser que en la primera parte de esta segunda defensa o arresto, muchas personas sí amaban a Pablo, pero no tanto como para arrimarse por allá a esa celda o a esa prisión o a identificarse con el mensaje, porque es que Pablo precisamente estaba persiguiendo por la predicación del Evangelio, estaba siendo perseguido por la predicación del Evangelio. Entonces cuando yo me identifico con esa doctrina, el que sigo soy yo, y muchas personas todavía tenían sus afectos puestos en este lado de acá, de las añadiduras del ataúd para acá, y Pablo le dice acerca de ellos: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Cuando dice ninguno, pues exceptuamos a Lucas, exceptuamos a Kiko o a Tito o al mismo Timoteo, que estoy seguro que se hubiese metido allá con corazón y todo para acompañarlo. Él dice lo siguiente: mire, en mi primera defensa, ¿están aquí, amigos? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mire lo que bonito que dice: así como pide para este personaje el Señor le pague conforme a sus hechos, para Alejandro el Calderero, a estos amigos que fueron amigos por un momento y luego lo desampararon, pero no dejaron de ser amigos por eso, solo que nadie tiene que matar por uno, pero son amigos, le dice: no les sea tomado en cuenta. Es como la misma actitud del Señor Jesús en la cruz, cuando todos los que le dedicó tiempo durante varios años, comió, durmió con ellos, los alimentó, los vistió, los llevó a pasear en bote, así fue en tempestades y todo, los hizo caminar sobre aguas, los hizo cuanta cosa, quedaron también preparados, pero para salir corriendo. Recuerdan que todos lo negaron, ¿cierto? Entonces es la misma actitud. El Señor Jesús entiende la fragilidad de los humanos y entiende nuestra debilidad, pero el hombre maduro como Pablo también la entiende, y entonces por eso no considera a esas personas sus ex amigos, sino que les dice al Señor: no les sea tomado en cuenta. Esa misma actitud es la que tiene con Juan Marcos al pedirlo nuevamente para el ministerio. Ya zanjó todo eso, no les sea tomado en cuenta. Miren que no está pidiendo juicio para ellos. Pero entonces aquí viene el motor que nos sostiene, si así lo podemos llamar, o el combustible. Tú y yo tenemos que saber que puede que afectiva y humanamente seamos privados de esos consuelos, temporal o definitivamente, pero hay alguien que nunca nos va a abandonar, porque ya el Señor Jesús dijo antes de partir: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la relación de Pablo con el Señor Jesús no era la de un creyente ciego con un humito o con una cosita que le pone la piel de gallina, no, era con una persona, porque mira lo que dice: pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. ¿Y cómo estuvo a mi lado? De la misma forma en que le habló esa primera vez en Hechos 9, de la misma forma en como le habla unos capítulos después en Hechos y le dice en Corinto: tranquilo, hay mucha oposición, pero yo tengo mucho pueblo aquí, siga predicando que yo lo protejo. De la misma forma en como le habló cuando rumbo a Roma el barco va a naufragar y un ángel del Señor viene y le dice: vea, que todos los seres humanos se salvan, lo otro sí se pierde, pero nadie. Entonces Pablo le dice a los 272 ocupantes del barco, les dice: ninguno se va a ahogar, pero todos se les va a perder. Y me imagino que alguien preguntó: ¿y usted cómo sabe eso? Un ángel del Dios al que sirvo me lo ha dicho. Esa era la certeza. Entonces, Doc, no hay esa falta de familiaridad. Pablo no tenía ningún problema en que un ángel se le presentara o el Señor le hablara. Es lo cotidiano del cristiano comprometido y del creyente que renueva. Correcto, su mente. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y miren lo que hizo. Y me dio fuerzas. Habla de esa fortaleza que no procede del ser humano. Habla de esa fortaleza que inclusive puede causar debilidad. Acabamos de leer ahí en el primer capítulo, en nuestra sexta lectura juiciosa juntos del libro de Apocalipsis, que cuando Juan voltea para ver de quién es la voz que le está hablando, inmediatamente cae debilitado al piso y ve a un hombre, a una persona semejante al Hijo del Hombre, con un cabello blanco, con una túnica que le baja hasta los pies, con sus pies como de bronce candente, con un cinturón de oro al pecho y con la espada esa
a la que tú haces referencia saliendo de su boca. Entonces, esa misma debilidad que nos puede causar estar ante la presencia del Señor, esa misma a la vez es lo que nos da la fortaleza. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo que Pablo está diciendo acá es, a mí nadie me va a quitar la vida y yo no me voy a morir antes de que el Señor no me necesite. Cuando haya cumplido la misión, es que ya me voy. Ahora, Pablo ya sabe que ha cumplido la misión porque en los primeros versículos dice, he peleado, he corrido, he guardado. Él ya sabe que el Señor se lo lleva, ya se va a morir. Pero en esa primera parte de la defensa de su segundo arresto, el Señor fue el que le dio fuerzas. ¿Y cómo le dio fuerzas? Para que por mí fuese cumplida la predicación. Si usted mira cada permanencia de Pablo en la cárcel, era aprovechada para hablarle a todo el mundo, donde lo pusieran. Pablo no llegaba y lo arrestaban y decían, no Señor, yo estoy bravo contigo, ¿para qué me dejó meter aquí en esta cárcel? Pablo sabe que si está ahí es porque el Señor ahí lo quiere. Porque si no estuviera en la voluntad del Señor pasar por prisión, pues simplemente no estaría. Es como cuando alguien tiene que ingresar a urgencias en una clínica. Puede que se enoje y por pensar solo en él o en ella, por estar no renovando su mente, no se da cuenta, hombre, yo estoy aquí, tal vez sí, pues para que me saquen la vesícula, pero a ver, ¿a quién tendrá el Señor aquí para que le hable de él? ¿Me hago entender, amigos? Hombre, ¿por qué estoy pasando por esta situación financiera tan difícil? Hombre, porque te aseguro que si estuvieras en una condición boyante, no tendrías contacto con una cantidad de personas que uno tiene contacto en ese momento difícil. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Mire que Pablo no vio su prisión como una desgracia. Claro, aquí quiero aclarar algo, paréntesis grande. Al igual que cuando el Señor Jesús estuvo entre los hombres, yo les garantizo que el sistema del mundo no publicaba los hechos de la predicación del Señor Jesús. Eso no aparecía en el gran periódico del Imperio Romano. Eso no aparecía en las emisoras del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque jamás el mundo va a alabar las cosas del reino. De igual manera, usted y yo quiero que aterricemos. Aquí vemos un tipo, desde el punto de vista humano y del sistema, metido en la cárcel, con una cantidad de discípulos, a veces casi que andrajosos por la falta de recursos, que a los ojos del que no ha nacido de nuevo, miserables o ignorantes, porque los griegos buscaban conocimiento y los judíos buscaban señales. Entonces, jamás espere reconocimiento del sistema. ¿Correcto? Entonces, lo mismo hoy. Puede que usted y yo no sintamos que esto que hacemos es valorado, jamás no lo van a valorar. Siempre vas a encontrar obstáculos que el sistema coloca, etcétera, etcétera. Pero esto está siendo valorado en otro sistema, que es el del reino. Realmente aquel que en su momento y en su reino va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí realmente lo que se va a valorar es lo real, lo que se hizo ante Dios. Entonces, quiero que tú y yo tengamos bien claro que la alabanza viene de Dios. Pablo dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Usted le mencionaba a un hombre como Agripa la predicación y él desde su bonanza decía, casi me persuades de ser cristiano. ¿Sí? O el otro que estábamos hablando, buscando la plática de los recursos que manejaba Saulo o Pablo. O calificaba simplemente para una golpiza en Filipos cuando expulsó el espíritu de adivinación de aquella muchacha y las autoridades de la localidad los azotaron. O para ser apedreado en Troas. Eso era realmente para lo que el valor que el sistema le daba. Herodes, en Hechos capítulo 12, había matado a Jacobo, hermano de Juan, y tenía preso a Pedro para matarlo al día siguiente. Para eso sí servían los predicadores del evangelio y los cristianos, para alimentar leones y para encenderse como antorchas en la noche en los palacios, o para burlarse de ellos. Entonces jamás espere, cuando el sistema del mundo empiece a alabarte, debes tener mucho cuidado, porque ¿qué hace el diablo haciendo hostias?
Entonces dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo tenía un objetivo que lo valorará el Señor, no los hombres, y que todos los gentiles oyesen ¿qué? La predicación del Evangelio. Así fui librado de la boca del león, refiriéndose al sistema que se lo quiere tragar vivo. De hecho, él no se está refiriendo a que va a ser librado materialmente hablando y físicamente hablando, va a morir, sino que fue librado para que el mensaje pudiese correr, así él estuviera preso y en este momento va a ser asesinado. La predicación que Dios le dio a Pablo fue la del Evangelio del Reino para los gentiles, así como a Pedro le dio la del Evangelio del Reino para los judíos. Recuerden que en Gálatas Pablo nos cuenta que él fue y habló con Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que ministraba como apóstol ya en Hechos capítulo 15 en Jerusalén, y con Juan, el apóstol, y con Pedro, y se dieron la mano en señal de compañerismo, para que Pedro fuera a los judíos a predicar el Evangelio del Reino y Pablo a los gentiles. Pero vuelvo al punto, eso no te aparecería en los medios de comunicación del Evangelio, del sistema del mundo. Eso no lo valoran. Valoran actos religiosos, fulanito de tal cosa, pero es que recuerden que el sistema tiene religión, no tiene reino, y ocupan cargos, mientras que en el reino ocupamos funciones. Dice, y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala. No se está refiriendo nuevamente, o sea, los creyentes si morimos, los creyentes sí podemos enfermarnos, los creyentes sí podemos fracasar financieramente, los creyentes sí podemos ser humillados, pero de todas esas obras malas nos libra el Señor. A Esteban no lo libró de la muerte, lo necesitaba ya con él, y el Señor me librará de toda obra mala, y aquí viene, su vista siempre puesta en la eternidad, y me preservará para su reino celestial. Nuevamente, esto aquí no es nuestro destino. Esto aquí no es nuestro destino. Cuando andamos en las obras de la carne, así hayamos nacidos de nuevo, andamos en problemas los unos con los otros, en chismes, en divisiones, en celos, en contiendas, piensa en esto y en aquello, y todo del cajón para acá, absolutamente todo. Pero dice Pablo, y me preservará para su reino celestial, ese que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1, ha hecho de nosotros un reino sacerdotal y de reyes. Y termina diciendo en esta parte, que es un himno, a Él sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Pareciera que ahí termina, sin embargo se alcanza a acordar de otras personitas. Saluda a Prisca y Aquila. Ténganme un poco más de paciencia, deseo terminar hoy estos versículos. Prisca y Aquila son conocidos también como Priscila y Aquila. Esta parejita, Pablo la conoció, eran creyentes en Roma, pero después se mudaron a Corinto, si mal no estoy. Hacían tiendas, la labor secular de ellos era hacer tiendas de campaña. Pablo también tenía como oficio hacer tiendas de campaña. Cuando hacía falta plata de las donaciones o de los recursos, ellos trabajaban en lo de las tiendas para generar recursos para que la obra del reino avanzara, ¿correcto? Pablo dice, estas manos me han servido para trabajar. Por ejemplo, una congregación como la de Corinto, que nos ha dado tanta luz los viernes en la exposición juiciosa de su lectura de la primera carta, Pablo nunca les aceptó ni un tinto, porque estos hermanitos vivían tan en las obras de la carne, a pesar de ser hijos e hijas de Dios e iglesia del Señor, que él mejor recibía ofrendas de los de Filipos, aún para llevar el evangelio a Macedonia cuando estuvo en Tesalónica. Entonces, inclusive les dice a los de Corinto, he despojado a otros para predicarle a ustedes de gratis. Pero esta gente como Priscila y Aquila, que eran una parejita, ¿sí? Aquila significa águila y creo que Prisca anciana, no recuerdo bien, lo saluda. Pablo tiene tiempo y parece que ahora estaban en Éfeso, porque al decirle a Timoteo que lo salude es porque andan por ahí cerquita. Y a la casa de Onesíforo. Este señor Onesíforo, ya lo vimos en uno de los capítulos anteriores, que fue el que lo visitó y lo buscó estando preso en Roma, y fue de gran consuelo para él. ¿Recuerdan?
Si no, en la próxima lectura juiciosa lo van a encontrar nuevamente. Pero parece que Onesíforo ya partió con el Señor, porque aquí no está saludando directamente como lo hace con Prisca y Aquila, o cuídate de Alejandro, que estaban. Cuando estas personas saludaban a la casa de Onesíforo, era a los familiares que quedaron en esa casa. Entonces el hermano Juan ya estaba en la presencia del Señor. Bien. Erasto se quedó en Corinto. Recuerden que se está despidiendo. Esta es la canción de despedida de Pablo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. Mira que puedes pensar en otros nombres para el niño. En vez de David, puedes pensar en Aquila, en Trófimo, Erasto. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Los creyentes también se enferman. Los líderes también se enferman. Y le dice, procura venir antes del invierno. Fácil ahora para nosotros transportarnos, yo voy a tener una relampagué, pero es que en esa época ni los caminos se facilitaban. Si Timoteo no salía antes, que no sabemos si logró salir y visitarlo, era imposible el viaje, el pantanero era mucho, o las tormentas eran demasiadas. Procura venir antes del invierno. Mira otro bonito nombre, Eubulo te saluda, o sea que estaba ahí con Pablo. Y Pudente, mire uno demostrar, Lino, un tocayo tuyo, Doc, Claudia, y todos los hermanos. Es decir, Pablo no dejó de predicar el evangelio porque lo iban a matar, entró en un mutismo selectivo porque ya no puedo, voy a enfrentarme a... No, era, mejor dicho, si le tapaban la boca hablaba con letreros, tanto que gente que estaba a su alrededor se llegó a los pies del Señor, y todos los hermanos. Y dice, y esta es la despedida, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Nuevamente nos recuerda que la obra de Dios se mueve en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hasta lo que hemos visto ahora es edificar con oro, plata o piedras preciosas. No se trata de títulos, no se trata de carreras, no se trata de conocimientos académicos, se trata de vivir cada momento en la presencia de. Y finalmente dice, la gracia sea con vosotros. Algunos, y yo me incluyo, piensa que estaba refiriéndose a los creyentes que hasta que el Señor viniera estuvieran leyendo sus cartas. Esta es la última carta que Pablo escribe. Realmente la que vamos a ver a partir del martes, que es Tito, si Dios nos presta la vida, fue escrita entre la primera y la segunda de Timoteo. Pero lo interesante es que aquí Pablo leía algo interesante. No es como en Tesalonicenses, que Pablo todavía creía que iba a estar entre los que iban a estar vivos cuando el Señor viniera. Correcto, por eso dice, allá en la carta dice, luego nosotros los que vivamos, ¿cierto? No, aquí ya Pablo sabe de que va a esperar entre los que duermen. Pero a nosotros todavía nos queda la esperanza de que en esta generación sí venga y nos coja vivos. Yo no sé por qué situaciones estén pasando, sea de bonanza o de vicisitudes, sea cual sea, no importa. ¿Por qué? Porque este no es nuestro destino. Este no es nuestro destino. Por eso les decía, y quiero cerrar como lo hice al principio, que no sea en el umbral de la muerte, ya al lado de allá, que podamos mirar y decir, pude haber dedicado más tiempo al asunto, por lo menos para renovar entendimiento y no sentirme como tan extranjero o extranjera aquí, es que no sé ni para dónde agarrar. No, donde nos tenemos que sentir extranjeros y peregrinos, es aquí, es aquí. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de leer juntos estas preciosas cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Te pedimos, Señor, que tú seas afianzando en nuestro corazón tu verdad, porque tu palabra es verdad, es lo que realmente vale la pena, y podamos ser diligentes al compartirla con otros a tiempo y fuera de tiempo, porque en últimas es lo único que vale la pena, para que aquel día en que nos presentemos en tu tribunal, cuando tu reino se manifieste y tú vengas
a juzgar vivos y muertos, podamos pasar al frente como Timoteo, tranquilos, como Pablo, tranquilos, habiendo cumplido con la revelación que nos diste en Cristo Jesús, habiendo renovado nuestra mente, renunciando a amoldarnos a este sistema y a este mundo que nos quiere succionar día a día, no nos deja descansar ni dormidos, Señor. Pero aquellos que hemos sido trasladados de tinieblas a luz admirable, tenemos tu respaldo, porque tú estás con nosotros, en las buenas y en las malas. Y puede que hasta nosotros mismos nos querramos abandonar a nosotros mismos, pero tú no nos dejas, Señor, porque cumples tu palabra. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén. Los quiero mucho a todos.